Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a esta segunda transmisión al vivo del año 2019 que realizamos desde la página de Clínica INCOR, desde la página de Facebook. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Ramiro Villavicencio, neurocirujano de la institución que pertenece al equipo de neurocirugía de INCOR. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes y espero que este ciclo que está empezando llegue a dilucidar y llegue a aclarar muchas, pero muchas dudas y que tiene toda la población con respecto a esta enfermedad que es la del Parkinson. Bien, y como lo decía el doctor y como lo venimos anunciando toda la semana, el doctor nos va a responder todas las dudas acerca de la enfermedad de Parkinson en esta ocasión. Va a hablarnos en qué consiste la enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo debe tratarse, cómo se está tratando actualmente los nuevos avances en la medicina para tratar el Parkinson, las opciones que existen, en fin, bueno, todas las dudas y los mitos que existen acerca de esta patología. Les recordamos a todas las personas que se están conectando en esta transmisión al vivo que, como siempre les recomendamos, pueden iniciar con todas sus consultas a través de los comentarios en esta transmisión, las que pueden dejar aquí abajo y nosotros inmediatamente vamos a transmitirles al doctor para que el doctor responda a todas sus consultas. Doctor, vamos a empezar ahora que la gente se está conectando, pero primero, mientras la gente se está conectando, le cuento que ya nos han dejado preguntas durante toda la semana, así que tenemos muchas consultas a la gente que ya nos ha respondido y ha empezado a interactuar con nosotros durante esta semana. Les agradecemos mucho, pero antes de iniciar con las preguntas, expliquemos un poco a la gente que se está conectando qué es la enfermedad de Parkinson. Bien, la enfermedad de Parkinson ya ha sido descrita por el profesor James Parkinson, de quien viene su nombre, ya hace cientos de años. Vamos a hablar del año 1817, que es el doctor, como les digo, James Parkinson, que empezó a caracterizar y describir lo que se trataba esta enfermedad. Al principio recibió varios nombres, como una de ellas que era la parálisis agitante, y que después fue cambiándose hasta llegar al nombre que es de la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Qué era lo que se llamaba la parálisis agitante? Era ese grupo de pacientes, generalmente por encima de los 60 años, que presentaban un temblor involuntario, un temblor en reposo, además que presentaban una lentitud en los movimientos, que presentaban una dificultad para caminar, que empezaban a tener síntomas en los cuales la parte motora era la más afectada. Toda una serie de exámenes, sobre todo médicos y clínicos, han llegado a consolidar esta enfermedad con 3 síntomas cardinales, que uno es el temblor sobre todo en reposo. Es una persona que al estar en reposo con las manos, por ejemplo, sin moverlas, automáticamente empieza a tener un movimiento. Segundo síntoma importante era la disminución de los movimientos.
lo que se llama la bradiquinesia. También se llama bradiquinesia. Bradi es lento y kinesia movimiento, movimientos lentos. Y tercero fue la rigidez, personas duras, estoy endurecido, camino duro. Ahora, hay que notar que pueden presentarse los tres síntomas juntos o pueden presentarse aislados. Entonces, la enfermedad de Parkinson sobre todo va a ser ese trastorno neurológico, degenerativo, crónico, porque es una enfermedad muy crónica, que empieza a partir de los 60 años. Obviamente puede existir en personas jóvenes, inclusive muy jóvenes, que hay casos inclusive que desde la adolescencia pueden presentarse los síntomas. Doctor, precisamente le estaban tratando de hacer las consultas que nos hacen las personas a través de Facebook, que nos han hecho ya en esta semana. Por ejemplo, una de las cosas que nos pregunta la señora Jessica Ramos Rivera, ella nos pregunta cómo se puede detectar la enfermedad a tiempo, cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad. Bien, Jessica, es cierto, es un poco difícil saber cuándo. Hay síntomas que están bastante ocultos, ¿no? Y que son muy difícil de asociarlos y decirles porque tengo tal síntoma, voy a tener Parkinson. Por ejemplo, le digo, en algunos pacientes con Parkinson hay una disminución del olfato. Entonces, esa disminución de la olfacción, si bien a los años puede traducirse en un Parkinson, no quiere decir que toda persona que tenga una disminución del olfato pueda ser parkinsoniano. O aquellas personas que sufren insomnio. Vemos que hay una infinidad de personas con insomnio que alguno de ellos tiene Parkinson. Entonces hay pequeños síntomas bastante tempranos que son muy difíciles de detectarlos. Alguna vez ya lo que ya más se ve cuando los síntomas empiezan a aparecer es cuando ya se ha dejado de producir la levodopa en el organismo. Entonces empiezan a aparecer esos primeros síntomas, ese pequeño temblorcito de una mano primero, generalmente es unilateral en la mano que tienes un temblor completamente fino o como contando dinero, algo así, pero en reposo. Entonces ese pequeño síntoma ya puede hacerte creer que pueda ser un Parkinson o un parkinsonismo, que es parecido al Parkinson, no es la enfermedad, pero tiene los síntomas del Parkinson. Entonces hay que tener precaución de no meter a una bolsa a todo paciente que tenga un pequeño síntoma. Siempre va a ser necesario toda una evaluación, sobre todo neurológica. Después ya aparecen obviamente síntomas mucho más importantes, como por ejemplo estamos viendo en la pantalla, que son síntomas cuando hay un temblor bastante importante. Ahí ya se ve un temblor, perdón, ya de alta frecuencia, que ya nos puede estar indicando la enfermedad. Entonces hay que tener mucha precaución en tener los síntomas previos para la Doctor, usted mencionaba que hay una diferencia que existe en Parkinson en las personas adultas, pero también mencionó que existen en personas jóvenes. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a los síntomas o es lo mismo para las personas jóvenes o las personas adultas? Los síntomas al fin y al cabo son los mismos. El Parkinson, como les decía, son los tres síntomas. Sobre todo, lo que tenemos que tener muy en cuenta es la causa.
hay varias causas las cuales podrían producir Parkinson. Se están estudiando muchas. Entre ellas, por ejemplo, se habla de causas genéticas. Entonces, se está trabajando sobre algunos genes en los cuales se está descubriendo que podría haber una cierta es hereditario. Sí, una cierta herencia, aunque es bien difícil viendo personas parkinsonianas, familias parkinsonianas, realmente el porcentaje es bajísimo, muy bajo de herencia directa. Hay familias que se presentan con Parkinson, pero hay muchos más pacientes, muchísimos más. Fácilmente podríamos hablar de un 98% de pacientes que no tienen esa carga hereditaria. Entonces eso también tienen que tener muy en cuenta de que no porque el papá o el abuelito tenga un Parkinson, los hijos van a tener. Entonces eso asegura también la convivencia con esta enfermedad. Tenemos también causas ambientales, ¿no? Hay problemas en el medio ambiente que hacen que cada vez haya más este tipo de enfermedad. Esto ya desde los años 1980 se ha estado descubriendo y se ha estado viendo, por ejemplo, en aquellos pacientes usuarios de heroína, de ese tipo de drogas, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes que consumen este tipo de fármacos, o aquellos pacientes que consumen otro tipo de fármacos que tienen medicamentos predisponentes al Parkinson y que alteran la producción del Parkinson, también pueden ser evidentes. Y estos fármacos a veces se presentan en productos de fumigación, se presenta en el polvo de algunos metales, de algunos productos químicos que se los hace por absorción. Entonces, son causas que se están tratando de estudiar. Doctor, usted hablaba acerca de que los síntomas pueden confundirse con otro tipo de enfermedades, otro tipo de patologías. Entonces, ¿cómo es que se diagnostica el Parkinson? Que, por ejemplo, no es solamente el temblor, puede ser otro tipo de síntomas o algún tipo de estudio diagnóstico que pueda ayudar a diagnosticar el Parkinson. El diagnóstico del Parkinson es un diagnóstico clínico, lo hace el neurólogo, de acuerdo a todos los datos que da el paciente, lo hace clínicamente. Habíamos dicho los tres síntomas importantes, es el temblor, o la rigidez, o la lentitud de los movimientos. Esos son los tres síntomas, pueden haber los tres o pueden haber uno. Y de ahí se hacen unos estudios. Generalmente el estudio más importante que se hace y que casi siempre es normal es la resonancia magnética. Ahora hay que hacer una resonancia magnética para evidenciar de que el problema no es secundario a otro tipo de lesiones intracerebrales. Porque les voy a recordar, y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es por qué se produce el Parkinson. Se produce porque, ¿qué pasa con lo que les digo de esos medios, esos factores ambientales, factores externos que pueden producir? Que todavía eso está en estudio. Hasta ahora, al 100% no podemos decir la causa del Parkinson es tal cosa. Se están descubriendo muchas cosas, pero la causa a ciencia cierta no podemos decir es esta. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del cerebro, nosotros tenemos unas células que se llaman sustancia negra. La sustancia negra está en la parte central del cerebro y la sustancia negra es aquella que en resumidas cuentas va a producir la dopamina.
Ahí ustedes ven en esta pequeña imagen, ¿ya?, dónde está ubicada la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra es la que produce la dopamina, un neurotransmisor importante para los movimientos. En una próxima imagen, ahí por ejemplo vamos a ver, en azul ustedes ven la neurona, y alrededor, en verde, ustedes ven la otra neurona. Y en el sistema nervioso, entre neurona y neurona se tienen que conectar. Y entre neurona y neurona se conectan desde el punto de vista motor mediante este neurotransmisor que se llama dopamina. Ahí ustedes tienen una red de neuronas donde ven todas las neuronas interconectadas, pero no se tocan, sino que la información se transmite de una a la otra, que nosotros en medicina la llamamos sinapsis. Y en esa sinapsis existe la dopamina en medio que hace de transmisor. Entonces, en esa sustancia negra ya no produce dopamina. Entonces, esa célula de dopamina no produce la cantidad suficiente como para que la información sea correcta y eficaz. Entonces, la causa importante es que la pérdida de la secreción de dopamina en el cerebro, en la sustancia negra, hace que aparezcan los síntomas del Parkinson. Esa es la causa, el motivo fundamental por la aparición de la enfermedad. Este tipo de cambios fisiológicos, doctor, usted decía que puede ser de forma hereditaria, por causas externas. La gente a veces puede decir que puede ser por, qué sé yo, que las personas que se estresan más pueden tal vez sufrir de esto, o tal vez es solamente un mito. Es mito. Se ha escrito mucho sobre las causas, se ha escrito bastante, entonces queremos siempre buscar al culpable. Hasta el momento no se ha encontrado 100% al culpable, no se lo ha encontrado, se está tratando porque va a ser uno de los hitos de la medicina en encontrar al culpable de quién es el responsable de que esas células de la sustancia negra ya no produzcan dopamina. Entonces, cuando esas células dejan de producir entre el 90% de su capacidad, recién empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, hay todavía un 10% de células que están produciendo dopamina y que ayudan al paciente a tratar de sobrellevar la enfermedad. Entonces, ahí ya viene una segunda parte, que es al paciente que le falta dopamina, hay que darle dopamina. Entonces, para compensar esa falta. Entonces, ahí tenemos la otra fase importante del tratamiento, que es la introducción de la dopamina. Entonces, la dopamina va a ser fundamentalmente el tratamiento básico para que estos pacientes recobren una actividad normal. Precisamente, doctor, la señora Deina Romy Oña nos pregunta específicamente el tratamiento específico del Parkinson para evitar que progrese esta enfermedad. Bien, el tratamiento específico es ese, la dopamina. ¿Ya? Tú has perdido dopamina, entonces tu cuerpo no produce dopamina, entonces tenés que darle dopamina. ¿Ya? Entonces se la das por vía oral, al principio en dosis muy pequeñas, lo suficiente como para que te eliminen todos esos síntomas. Entonces, al principio de la enfermedad, es más, a veces muy al principio de la enfermedad, cuando se detecta que la enfermedad está iniciándose, no
directamente se da dopamina, sino se dan medicamentos que se llaman agonistas de la dopamina. ¿Qué quiere decir agonistas de la dopamina? Que son medicamentos que trabajan como la dopamina, que trabajan igual, sin ser dopamina trabajan igual, pero estos medicamentos en el lapso del tiempo se agotan. Entonces, cuando ya se agotan, su actividad, el medicamento se agota, ya empezamos utilizando la dopamina. Entonces, y la dopamina al principio también nosotros la damos a dosis muy bajas y de acuerdo a la evolución del paciente vamos a ir regulando el tratamiento y regulando la cantidad de dopamina. Y ustedes van a ver o han debido observar que a veces con muy pequeñas dosis de dopamina los pacientes están absolutamente normales durante mucho tiempo. Es lo que en parkinsonología nosotros conocemos como el periodo de la luna de miel. Es la luna de miel del Parkinson porque con una muy poquita dosis de dopamina los pacientes están absolutamente normales. Ahora, como todo medicamento, como absolutamente todo medicamento, tiene también sus pros y tiene también sus contras. Generalmente el medicamento se lo da y el beneficio casi siempre es mucho mayor que los efectos adversos. Doctor, tenemos otra pregunta de la señora que nos dejó durante la semana, la señora Marianelli Navia. ¿Qué alimentos debemos evitar y cuáles nos benefician? Supongo que esto tendría que ser también como un coadyuvante al tratamiento, ¿no? La alimentación. Sí, ya en pacientes con la enfermedad instalada, entonces la alimentación es importante. La dopamina es un medicamento que trabaja en muchos sentidos a nivel autónomo. Trabaja también regulando la secreción de ácidos gástricos, secreción de hormonas digestivas y también, y por esa misma función se ha dado uno cuenta de que la ingestión de comidas muy copiosas, por ejemplo, ricas en proteínas, entonces disminuyen la efectividad de la dopamina. Entonces, producen mucho consumo de dopamina. Entonces, la dopamina, en vez de irse al sistema nervioso central para cubrir su objetivo principal, entonces, si quieren el modo, se distrae en el sistema digestivo tratando de mejorar el metabolismo. Entonces, una de las cosas importantes es disminuir la ingesta de proteínas, que no sean dietas muy ricas en proteínas. Y es más, entonces, lo que se trata de hacer es de que se desayune en forma ligera, qué sé yo, una avena, sobre todo avena, evitar la leche que es rica en proteínas, entonces avena, un jugo, almorzar también muy ligeramente y sobre todo se dice desayuno. A la hora del almuerzo no almorzamos, sino cenamos, o sea, comemos alguna otra cosita simple. Y a la hora de dormir, o más tarde, tipo 7, 8 de la noche, ya como si fuera la hora del almuerzo, donde ya podés ingerir tu buen pedazo de asado, tu buena cantidad de proteínas de lo que quieras. ¿Por qué? Porque después de eso te vas a dormir, entonces los síntomas en el sueño desaparecen. No necesitas como si cuando tú estás almorzando tienes una comida rica en proteínas, entonces 3, 4 de la tarde estás con muchos síntomas del Parkinson. Y eso simplemente es porque has tenido ese consumo. Y ustedes se van a fijar y en los próximos días vamos a colocar
en la página de la clínica vamos a colocar 1 o 2 tipos de dietas para hacer. Entonces eso también les va a ayudar a ustedes a más o menos conocer y regular ese tipo de medicamentos. Le cuento que precisamente el señor Jorge Luis Vargas también nos pregunta algo parecido con el tema de la alimentación. ¿Por qué dependiendo del alimento puede alterar el efecto de los medicamentos para uno con Parkinson? Dice, ¿cómo ayudar eso? Es una excelente pregunta y yo le agradezco realmente por esta pregunta, porque hay muchos pacientes que se confunden con eso. Las horas importantes para la persona, para todo individuo, es las horas en que te sientas a la mesa, a la hora que tomas desayuno, a la hora que almuerzas, a la hora que cenas. Entonces, es en ese momento en que tienes que utilizar utensilios, tienes que cortar tu carne, y entonces no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque estás temblando o estás muy rígido. Entonces, se preconiza, y es lo que se hace, que siempre los medicamentos para el Parkinson deben tomarse antes de las comidas. Uno, ¿por qué? Porque la absorción es mucho más rápida. Y segundo, porque los síntomas que tú tienes van a estar ya corregidos en el momento en que tú te sientes a la mesa. Entonces vas a tomar tu bebida sin ningún problema, sin temblar, vas a poder cortar tu carne, vas a poder estar en convivencia con toda la gente que te rodea, sin que no te estén espiando y que te digan, oh, papá o abuelo, ¿por qué estás temblando? ¿O por qué? Entonces todo eso que a veces incomoda al paciente. Entonces, la ingesta de los medicamentos tiene que ser antes de las comidas. Y yo les decía antes, un poquito antes, de que la dopamina también actúa en el sistema digestivo. Entonces, cuando estamos con mucha comida, esta dopamina, que en vez de que no esté funcionando en el cerebro, se va al sistema digestivo y, como les decía, se distrae en su función principal, que es de producir una buena y correcta, buenos y correctos movimientos. Perfecto. Otra consulta que nos han dejado durante la semana, la señora Adita Belfar nos pregunta, ¿cómo puedo evitar la enfermedad? ¿Qué debemos hacer para no tenerla? Dice la señora Adita. Yo también quisiera saberlo, ¿cómo podemos hacer? No se sabe. Como les decía al principio, se está estudiando mucho sobre la causa, ¿no? Para tratar, para saber. En general, siempre es bueno mantener una vida saludable, ¿no? Evitar todo exceso es malo, absolutamente así, todo exceso es malo, porque la factura la pagamos después de varios años, ¿no? Entonces, pero ni así nosotros podemos decir que la causa es tal. Hemos tenido, por ejemplo, 2 pacientes mundialmente conocidos, uno el boxeador de Cassius Clay, ¿no? Muhammad Ali, un paciente con un Parkinson severo. Ese paciente en toda su vida ha recibido golpes todos los días, traumatismos, microtraumatismos de cráneo, lo han noqueado no sé cuántas veces, entonces mucho esfuerzo, entonces un paciente con una vida muy sacrificada. Y por el otro lado hemos tenido un santo, el Papa, ¿no? El Papa Juan Pablo II, un Padre Santo, que más de orar y de dedicarse a Dios y tener una vida muy tranquila, ha tenido Parkinson, y un Parkinson también severo. Entonces, ¿por qué a uno y por qué al otro? Eso es lo que estamos tratando de saber, por qué. De todos modos, siempre sabemos de que evitar todo tipo de excesos siempre nos va a hacer de que en nuestra vida futura tengamos menos cuentas por pagar a la salud.
Estábamos hablando hace un segundo a la señora Cici Shir, le agradecemos mucho por su consulta. Hemos hablado al inicio de la transmisión acerca de los síntomas. Ella nos preguntaba cómo detectar la enfermedad, los signos y los síntomas, ya lo habíamos respondido. Y también la señora Cristi Tejerina nos dejó una pregunta acerca del tratamiento. Habíamos hablado en un inicio acerca del tratamiento, doctor. ¿Existen otras opciones de tratamiento, doctor? Porque llega un momento tal vez en el que la medicación ya no surte efecto como hacía al inicio del tratamiento. Sí, también es otra excelente pregunta esa, porque el tratamiento del Parkinson no solamente es con levodopa, ¿ya? Al lado de la levodopa están los agonistas de la levodopa. Como yo les comentaba momentos antes, son esos medicamentos que actúan como si fueran la dopamina, pero no son dopamina. Entonces, hay una multitud de medicamentos agonistas de la levodopa, varios tipos. Aquí en Bolivia tenemos uno solo, que es el Pramipexol, es un medicamento bastante eficaz, que los pacientes lo nombran como ayudante, los ayudantes del tratamiento, efectivamente es así. Y hay otros mucho más allá que se utilizan, pero con mucho menos frecuencia, como es el viperideno, por ejemplo, que se utiliza para el caso de temblores, pero sobre todo quisiéramos nosotros que manejamos Parkinson que haya toda una gama de medicamentos como existe en otros países, ¿no? Podríamos hablar del entacapone, podríamos hablar de la rotigotina, que son unos parches que también son agonistas, podríamos hablar sobre la selegilina, que antes había aquí, ahora no hay. Entonces hay la rasagilina también. Hay varios medicamentos que te ayudan. Entonces, y eso hace que cada vez utilicemos menos dopamina, porque el uso continuado de dopamina hace que también la dopamina se agote. La dopamina se agota, la dopamina deja de funcionar y entonces empiezan a aparecer otro tipo de problemas secundarios a la enfermedad de Parkinson. Empiezan a aparecer ya lo que se llaman las fluctuaciones motoras. Fluctúa. El paciente con una misma dosis, un día está muy bien, otro día con la misma dosis a la misma hora está rígido o muy rígido y se quiere caer, no puede caminar. 3 días después, con la misma dosis está perfecto. Entonces, los agonistas de la levodopa hacen eso, de que se trate siempre de utilizar la menos cantidad de levodopa y tratar de utilizar más agonistas que levodopa. Obviamente la levodopa siempre tiene que ser la base. Perfecto. Nos preguntó también, nos dejó dicho la señora Gabriela Arce, buenas tardes, ¿cómo detectamos el inicio de la enfermedad? También habíamos hablado de eso más tempranito. Igual a todas las personas que nos han dejado sus consultas y hemos hablado más antes de eso y no han podido llegar a tiempo a escuchar la respuesta, esta transmisión va a estar en nuestra página de Facebook para que ustedes la puedan volver a ver las veces que ustedes quieran, ¿no? Agradecemos también al señor Nelson Cuani, nos pregunta de dónde proviene esta enfermedad. Es algo que también habíamos hablado antes, para que lo pueda ver en la transmisión. La señora Suadi Gallardo Montenegro también nos preguntó acerca del tratamiento, si hay algún otro tratamiento. La señora Jenny Cosío, ¿qué acciones puede realizar la familia para ayudar a un familiar con Parkinson en cuanto a la estructura física de la vivienda? Nos pregunta la señora Jenny Cosío. Bien, entonces este es un capítulo también muy importante que se llama los cuidadores del Parkinson, ¿ya? Los cuidadores del Parkinson es la persona que está
más a tu lado, ¿no? Es o tu esposa o tu esposo. Generalmente el varón es el que más Parkinson tiene en relación a la mujer. Entonces, su cuidadora es la esposa, o en el caso, el esposo. Entonces, es un papel muy importante, les voy a decir, es una enfermedad que une parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cónyuge se dedica mucho más a su pareja. Es una enfermedad que despierta muchos sentimientos, muy lindos sentimientos, porque es la dedicación que le pone una persona a la otra, la forma de demostrar una suerte de amor, una forma de compromiso. Eso que alguna vez se lo dijo, hasta que la muerte nos separe, en las buenas o en las malas, y se lo ve en esta enfermedad. Es una cosa que tal vez los psicólogos podrán explicárnosla, pero nosotros como más técnicos no la podemos explicar. Son esas cosas de la mente. Entonces, todo parte de ese cariño que uno empiece a tener. Yo he tenido parejas divorciadas que no se veían y que varios años después el esposo ha empezado a tener Parkinson y automáticamente la esposa que no vivía con él desde hace muchos años volvió a formar un núcleo familiar. Un poco de filosofía, un poco de religión, hay de todo. Entonces el paciente con Parkinson siempre tiene su angelito al lado. Ese angelito lo protege. No hay que hacer demasiados cambios en la casa. Entonces, en pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad, porque dicho sea de paso, esta es una enfermedad degenerativa y progresiva. Entonces, y tenemos los recursos para que la enfermedad progrese lo más lentamente posible. Y esos recursos son la medicación, los agonistas de la levodopa, la alimentación, los cuidados, los ejercicios, que también se les va a ir a ustedes mostrando una serie de ejercicios muy interesantes que tienen que hacer. El estilo de vida cambia, obviamente en pacientes con mucha rigidez o poco movimiento hay que tener barandas, hay que sacar, por ejemplo, si tenés una tina en el baño, hay que sacar la tina y que sea todo recto, colocar unas barreras o unas barandas en la ducha siempre tener tu sillón de plástico que no se resbale, evitar las alfombritas, ni una alfombrita, porque las alfombritas uno se resbala. Después, tener una cama adecuada que no sea muy alta ni muy baja. ¿Por qué? Para que el paciente pueda, al momento de sentarse, poder asentar los pies y poder levantarse. Siempre tener una ayuda para levantarse, que el paciente se levante en la cama. Muchos pacientes se caen porque no quieren molestar a la esposa y se levantan solos y se caen. Entonces, en ese sentido uno tiene que tomar ese tipo de precauciones. Algunas veces hay pacientes que no logran entender. Hemos hecho colocar la cama en el suelo para evitar las caídas. Hay pacientes que se van cayendo muy frecuentemente. Entonces, les colocamos el colchón en el suelo, entonces la caída del colchón al suelo ya pues es más soportable, ¿no? Y más claro. Entonces, hay toda una serie de recursos que uno va aprendiendo con el paciente, porque cada paciente, como cada persona, tiene su forma de reaccionar, su forma de convivir y conllevar la enfermedad. Doctor, ¿usted cree que es muy importante también un apoyo psicológico para la persona con Parkinson y su familia?
Sí, sí, siempre ayuda, sobre todo al inicio, ¿no? El inicio de aceptar la enfermedad. A veces nosotros decimos es enfermedad de Parkinson y es como si se cayera el mundo, ¿no? Entonces, y a veces hay que decir la verdad porque no podemos ocultar ese tipo de situaciones. Obviamente hay que saber decir que es una enfermedad de Parkinson en 2, 3, 4, 5 consultas, porque si de entrada tú lo dices, entonces es mucho más molesto para la familia, ¿no? Para todos es más Claro. molesto. Entonces la forma de digerir la enfermedad es mucho más traumática. Algunas veces hay que tener el apoyo psicológico, porque hay pacientes que se niegan rotundamente, hay una negación a la enfermedad y una negación total que hace que en vez de mejorar, empeoran. Entonces, sí, es necesario, sería necesario en el caso concreto hacer una... Perfecto. Tenemos a la señora Mariela Antuni en Encinas. Buenas noches, dice, felicitarlo, doctor, ¿se puede prevenir? ¿Tiene cura el Parkinson? Nos pregunta si tiene cura. ¿El Parkinson llega a curarse completamente, doctor? No, el Parkinson no se cura, por la misma razón que yo les decía antes, porque no sabemos cuál es la causa. Tal vez si la supiéramos, podríamos tratar esa causa y bueno, tratarla. Hasta donde ahora sabemos, no tiene cura. Lo que sí se puede detener y se puede lentificar a lo que más se pueda la evolución, la mala evolución de la enfermedad. Un paciente sin tratamiento o con un tratamiento muy deficiente, sí se agravan y pasan progresivamente de un estadio al otro, pero en pocos años. Entonces, lo importante es controlar y tener una buena medicación, lo que va a hacer de que se ralentice o se lentifique la evolución de la enfermedad. El señor Daniel Rivera nos dejó la consulta. ¿Hay prevalencia en relación al sexo? ¿Se puede prevenir? También nos pregunta, pero nos pregunta acerca de la prevalencia en cuanto al sexo. Ya les comentaba hace un par de minutos de que el sexo es más prevalente en el hombre con una relación de 3:2, que tampoco es una cosa extraordinaria, una diferencia enorme, pero el hombre es un poco más prevalente. La señora Jimena Sonco Guzmán nos preguntó también acerca de las recomendaciones del estilo de vida que se debe tener con un paciente con Parkinson y cómo se podrían ayudar a los familiares. Ya le hemos respondido, muchas gracias por su consulta. La señora Dulce María Hernández Vázquez nos manda saludos para el doctor y para todo el equipo de Clínica INCOR. Nos preguntan también la señora Janet Paredes. Buenas noches, saludos a mi doctor favorito, de su paciente que tiene la ferretería en la columna y ahora está embarazada, dice. Pronto iré a verlo, doctor, querido. Un abrazo, dice la señora Janet Paredes. Doctor, hablábamos también de que existe, acá en la clínica, sobre todo usted ha hecho un tratamiento quirúrgico para este tipo de enfermedad, doctor. Explíquenos, ¿quiénes tienen indicación para un tratamiento quirúrgico del Parkinson, o sea, en cirugía de Parkinson? Bien, este es otro tópico también importante en el tratamiento del Parkinson. La neurocirugía ha sido y es aún la esperanza de la enfermedad de Parkinson. Muchos años antes, hablamos de los años 30 hasta el 45, incluso hasta el año 1950, que ya se trataba la enfermedad de Parkinson con cirugía. Pero con el advenimiento y con el descubrimiento de la levodopa, entonces las cirugías de Parkinson cayeron, pero increíblemente. ¿Por qué? Porque había un tratamiento médico y que no era necesario hacer un tratamiento quirúrgico.
Y después, varios años después, toda la década de los 60, 70, inclusive los 80, entonces era una época dorada para la levodopa. Pero empezaron ya a aparecer los problemas de la levodopa y problemas severos de la levodopa, ¿no? Como les decía, problemas de fluctuaciones, que el paciente no puede caminar, está completamente duro, completamente rígido, no deja de temblar, pese a que está tomando los medicamentos, tiene más problemas de medicamentos. Entonces, ya es un paciente que no logra estar regularizado con el tratamiento. Entonces, es un paciente realmente muy severo, que no responde ya al medicamento. Entonces, ese es el paciente indicado para el tratamiento quirúrgico. Entonces, nuevamente, pero esta vez ya desde los años 90, que ya no se hacen ablaciones, quiere decir de que se ingresa al cerebro justamente a unos núcleos del cerebro que controlan la enfermedad. En esos núcleos del cerebro se llegaba con un electrodo precisamente hasta ese punto preciso y se lesionaba, se coagulaba ese núcleo. Pero la enfermedad reaparecía meses después o 1 o 2 años. Y luego ya apareció desde los años 90 con el profesor Luis Benavides, que ha sido maestro mío en Francia. Él creó esta técnica que es de la neuroestimulación eléctrica. ¿Qué quiere decir? De que se coloca un electrodo, como así ustedes están viendo en la pantalla, un electrodo a cada lado del cerebro, justamente en los núcleos precisos del cerebro, que en este caso puede ser el núcleo subtalámico, y se les envía una carga eléctrica desde una pila que tienen debajo de la clavícula, como varios pacientes tienen de marcapaso. Entonces, ese estímulo eléctrico que nace de esta pila, de este neurogenerador, viaja hasta esas células, hasta esos núcleos del cerebro, y van a producir una mejoría extraordinaria de ese tipo de pacientes que eran al principio incontrolables, que ahora se logran controlar y mejorar hasta en un 70-75%. Entonces, ese estímulo eléctrico, si vamos a ver un pequeño videíto, ahí lo van a ver, que nace de la pila, entonces va a salir de la pila y va a llegar hacia el cerebro y va a calmar todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En este caso, están siendo implantados en el núcleo subtalámico, que va a producir una mejoría notable de todos los síntomas. Aquí ya van a ser 11 años que hemos empezado con esa cirugía aquí en Clínica INCOR, y con resultados realmente óptimos, y es una de las indicaciones. Ahora, lo que se está viendo es de que no vamos a esperar a que el paciente llegue a tal punto de agravación con la levodopa como para ingresar a operarlo. Lo que se está haciendo es operar ahora a los pacientes más tempranamente, antes de que aparezcan los síntomas importantes de intoxicación de la levodopa. Entonces, ya se operan pacientes ahora mucho más jóvenes. Antes el promedio de operar un paciente era entre los 75 años, algunos en los 80, ¿no? Entonces ahora, casi a los inicios de la enfermedad, a partir de los 55 o 60 años, ya se les propone hacer este tipo de cirugía. Y entonces ya se está haciendo este tipo de cirugía desde hace varios años, y entonces con resultados
a largo plazo que son mucho más óptimos de que aquellos pacientes en que se los ha operado cuando había realmente los síntomas declarados y bastante intensos. Muy bien, doctor. Doctor, ¿existen otra vez otro tipo de apoyos, ya sea ejercicio físico, algunas actividades físicas que pueda hacer el paciente, fisioterapia, algo así? Sí, es bien importante no dejar la actividad física. Hay ejercicios reglados para Parkinson. Hay fisioterapeutas especializados en Parkinson. Pienso que una buena parte de nuestros profesionales fisioterapeutas tienen conocimiento, pero hay otros que realmente han trabajado con Parkinson mucho tiempo y entonces son muy hábiles y colaboran. No obstante ello, hay ejercicios, como les decía hace un momento, que les vamos a pasar en los próximos días para que ustedes lo hagan en la casa rutinariamente todos los días. Algún apoyo van a tener que tener de un profesional especializado en fisioterapia, pero ustedes tienen que tener una secuencia. No hay que quedarse estáticos, ¿no? Entonces, y sobre todo en periodos un poquito más avanzados de la enfermedad, al paciente le cuesta caminar, le cuesta subir gradas, bajar, entonces darse la vuelta. Entonces, todos esos ejercicios van a colaborar para que el paciente se quede mucho más relajado y se quede mucho más contento con los movimientos y con el trabajo que él tiene. Perfecto, doctor. Y ya para finalizar, agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros, la gente que nos ha mandado saludos. El señor Daniel Rivera nos ha puesto: muchas gracias, doctor, éxitos, bendiciones para todo el equipo de Clínica INCOR. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y que se nos han dejado sus saludos para el doctor. Estamos poniendo también en pantallas los horarios de consulta del doctor Ramiro Villavicencio para las personas que tengan sus familiares con Parkinson o alguna otra enfermedad de carácter neurológico. Pueden hacerlo con el doctor Ramiro Villavicencio. Doctor, ¿alguna recomendación final para poder hacerle a la gente que nos ha estado siguiendo en esta transmisión? Sí, sobre todo no dejar su tratamiento, siempre ser muy disciplinados, aunque de hecho ya el paciente parkinsoniano por la propia enfermedad es un paciente ya disciplinado. Él ya sabe que minutos antes o 15, 20 minutos le van a empezar los medicamentos y ya tiene su medicamento listo. Esa es una recomendación. La otra recomendación es de que no dejen los ejercicios, como acabamos de decir. Eso es siempre. La dieta tiene que ser la adecuada, que también se la vamos a enviar. Todos esos pequeños tips, todos esos pequeños trucos para que tengan una dieta adecuada. Y la visita con su neurólogo, que tiene que ser periódica. Si bien unas 3 o 4 veces por año es suficiente cuando se está con una enfermedad bastante controlada. Perfecto. Agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros. A la señora Birgit Mancilla le manda saludos, doctor, también, hacia su paciente. Muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Podrían dejarnos sus consultas si ustedes gustan también con el doctor para que podamos hacerle las consultas luego al doctor. Igual están los horarios del doctor en pantallas. Y bueno, estar atentos también a nuestras próximas transmisiones al vivo que vamos a hacer durante todo el año. Vamos a hacer una al mes con una especialista de la clínica, así que les invitamos a estar muy atentos a todas estas transmisiones al vivo y agradecerle nuevamente, doctor, por darnos el tiempo y darse el tiempito para que nosotros podamos responder a todas las consultas de la población. Muchas gracias a todos por haberse conectado con nosotros y que tengan muy buenas noches. Buenas noches y gracias a todos ustedes.